Buenas noches, bienvenidos todos. A nombre del doctor Manuel Ramos Medina, a nuestro ciclo de conferencias sobre Maximiliano de Habsburgo. En esta ocasión tenemos el gran honor, de presentarles al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Ha recibido las palmas académicas, la Orden Nacional al Mérito y la Orden de Caballero de Artes y Letras de Francia. Recibió la medalla Henry Nicholson de la Universidad de Harvard. Es Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007. Recientemente recibió la medalla al Mérito del Festival del Centro Histórico. Es miembro del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Historia y del Seminario de Cultura Mexicana. Ha escrito más de 500 títulos entre libros, artículos, catálogos, reseñas, etc. Con ustedes, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Muchas gracias. Bien, pues como ya se había anunciado, esta tarde voy a platicarles de ese interés que por lo general tienen todos los pueblos de la tierra, es decir, el interés en su propio pasado o inclusive en el pasado de otros pueblos, ¿no? Esa atracción que hay enorme a, digamos, a lo que fue, a lo que aconteció, a las obras del hombre creadas por a lo largo de siglos y siglos, ¿no? Y tenemos datos desde la época digamos, faraónica de Egipto, cómo ya había en aquel momento un interés en el pasado, cómo alguno de los faraones gustaba de coleccionar algunas cosas, objetos, pero esa mirada hacia el pasado puede tener varias vertientes, o sea, que no solamente es el aspecto de coleccionismo, que eso ya va a entrar muchísimo más tarde, ¿no? Sino que ese pasado es visto en ocasiones desde, como digo, desde diferentes perspectivas, y una de ellas muy importante para los pueblos es, digamos, identificarse con pueblos anteriores a los que ellos consideran que fueron pueblos muy grandes o que impresionaron por su poderío, por varias razones o por las expresiones artísticas que hicieron y demás, ¿no? Bueno, tan sencillo para el mundo occidental es Roma, cómo va a retomar muchos de los aspectos, no solo etruscos, sino griegos, ¿verdad? Inclusive en los dioses, en imitar, fíjense, en imitar en esculturas, muchas esculturas de tipo griego, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos hace ver cómo ese pasado que trata de preservarse de alguna manera, ya como digo, ya sea identificándose con aquel otro pueblo, ya sea colectando sus obras, imitándolas, en fin, pues va a tener repercusiones muy, muy interesantes a lo largo de la historia. En el caso que, digamos, de México, vemos cómo en el mundo prehispánico también existió esa visión hacia el pasado, ¿no? Fíjense que al momento de la conquista se van a conjugar varias visiones de ese pasado para tratar de entender cómo y de dónde venían estos pueblos, ¿no? Los pueblos prehispánicos mismos tenían, digamos, una visión hacia el pasado que unían mucho a sus dioses, es decir, el hombre había sido creado por los dioses, ¿no? Quetzalcóatl, en el caso del centro de México, jugaba allí un papel predominante en cuanto a Dios creador de lo que iba a ser el mexica, el azteca, ¿no? Y así vemos cómo los dioses se preocupan por crear al hombre y, por cierto dato muy interesante, es que en el caso mesoamericano, sobre todo entre náhuatl y mayas, el hombre va a ser hecho del maíz.
¿no?, de la planta que va a alimentar al hombre mismo, ¿no? En fin, entonces tratan de encontrar siempre el origen, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Pues es que los dioses nos crearon en tales y tales condiciones, etcétera, ¿no? Cuando llega la conquista, como decía, va a haber otra visión también, una visión que también pretende, digamos, responderse. ¿Qué están haciendo estos pueblos mesoamericanos aquí? Además, en gran cantidad, con una diversidad de lenguas impresionante, de obras que están allí presentes, ¿no?, y que el conquistador observa, ve y demás. Entonces, la respuesta en ese momento, en el siglo XVI, va a ser la Biblia, ¿no? Entonces, los frailes van a tratar de relacionar todo con ese elemento bíblico que es en el que ellos creen, ¿verdad? Y van a tratar, pues, de responder al interrogante de qué son estos pueblos a través de lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces van a decir, bueno, a lo mejor estos pueblos vinieron de una de las tribus perdidas de Israel, ¿no? Quetzalcóatl, y aquí se llegan unas fantasías maravillosas, ¿no? Quetzalcóatl, no, pues Quetzalcóatl, digamos, era un individuo que dicen que era bueno, que no aceptaba el sacrificio humano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debe haber sido un apóstol de Cristo que vino a estas tierras a evangelizar, ¿no? Y entonces, como ven cruces en algunos, digamos, en algunos elementos prehispánicos, dice, no, pues ahí está, ahí se ve claro, por aquí anduvo precisamente Quetzalcóatl, como lo llamaban los indígenas, no es otro más que Santo Tomás, que vino a evangelizar, y ahí están estas cruces. Había equivocación en todo, porque las cruces en el mundo prehispánico tienen otra connotación, son el símbolo del centro del universo, por lo tanto, del Dios viejo y del fuego, ¿verdad? Y, en fin, pero vaya, lo interesante es cómo buscaban ese pasado y trataban, pues, de relacionarlo de una u otra forma, ¿no? Es interesante ver también cómo en un momento dado se han encontrado objetos de sociedades más antiguas en contextos de sociedades posteriores en el mundo prehispánico, ¿no? Se ha hablado de que en algún lugar en Chiapas se encontró una cabecita olmeca pequeña en un contexto ya del clásico maya, o sea, ya del año 600, 700 de nuestra era, por ejemplo. El olmeca, como saben, es mucho más antiguo. Pero sin ir tan lejos, en el Templo Mayor de Tenochtitlan, que venimos excavando ya hace 36 años, ¿no?, ininterrumpidamente, ahí hemos encontrado objetos más antiguos que el mexica iba y coleccionaba, sobre todo objetos teotihuacanos, ¿no? Teotihuacán, para el momento en que estaba Tenochtitlan vigente, recuérdense que Tenochtitlan es fundada hacia 1325 y destruida hacia 1521, va a durar casi 2 siglos, ¿no? Pero Teotihuacán había desaparecido mucho antes. Teotihuacán, su momento de apogeo era hacia el año 600 de nuestra era, ¿no? Entonces, es destruida hacia el 650 más o menos, y el mexica, el azteca, cuando llega y se asienta en Tenochtitlan varios siglos después, se da cuenta que allí hay grandes túmulos, grandes pirámides, etcétera, y desea saber qué hay en ese lugar, ¿no? Va al lugar. En ese lugar, en Teotihuacán, finca uno de sus principales mitos, ¿verdad? El del surgimiento del quinto sol, ¿no? Para que vean la importancia que le están dando a aquella ciudad desaparecida. Pero al no saber quién la construyó, entonces la atribuyen a los dioses, ¿no? Teotihuacán, la ciudad que ha sido donde nacen los dioses, ¿no? Entonces, iban ahí y seguramente excavaban. La curiosidad humana los llevaba a también excavar, ver la obra de los dioses, y encontraron piezas. Y esas piezas las trasladaban al Templo Mayor y las depositaban
en honor de sus propios dioses, de Tlaloc, de Huitzilopochtli, ¿verdad? Y hemos encontrado en algunas ofrendas tanto objetos teotihuacanos como imitación de las máscaras teotihuacanas, ¿no? Voy a mostrarles para ya ir entrando en materia. Aquí tienen, yo no sé si se puede apagar para que se vea mejor o se ve bien. Si se puede apagar lo de aquí adelante, por lo menos, las luces de adelante. Ahí tienen, por ejemplo, lo que es, las dos de abajo son imitaciones de máscaras teotihuacanas, o sea, ellos vieron estas máscaras, ¿verdad? Y las imitaron. Y ahí tenemos estos ejemplos que encontramos. Pero ven ustedes arriba una pequeña máscara olmeca, imagínense, del año 800 antes de nuestra era, o sea, siglos y siglos antes de que floreciera la cultura mexica o azteca, ¿no? Y esa máscara olmeca la encontramos también, pues, en una ofrenda en la que estaban, esta máscara que está más cerca de mí, esta imitación teotihuacana, o sea que se ve que esta ofrenda estaba en cierta forma dedicada a imitar objetos antiguos o a guardar ahí objetos antiguos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál era la visión y por qué guardaban esto? Bueno, se ha interpretado como que estas presencias en un momento dado, pues era también ese deseo del mexica de presentarse como el dueño del mundo por ellos conocido, ¿no? Entonces, así se empezaban a apoderar del tiempo, inclusive, ¿no? Y lo dejaban plasmado en estas formas, ¿no? Entonces, a máscara olmeca ya se le hicieron los análisis, ¿verdad? Procede posiblemente del área de Guerrero, Oaxaca, por ahí, ¿no? Y pues es un claro indicio de ese interés en algo muy antiguo, ¿verdad?, que ellos van a tratar de preservar en sus propias ofrendas, ¿no? Pero hemos encontrado otras, hay vasijas teotihuacanas, en fin, que nos están hablando pues de ese interés en un pasado que ellos quieren hacer suyo, ¿no? Tanto es el interés en hacer suyo el pasado que los toltecas, que son inmediatamente antecesores del mexica, del azteca, el mexica va inclusive a apoderarse de algunos mitos del tolteca para hacer ver que él viene de ese linaje, ¿no? Entonces ven ustedes cómo de distintas maneras ese pasado lo tratan de preservar, ya sea adjudicándoselo, ya sea resguardando objetos, ya, en fin, de diferentes maneras, ¿no? Vean ustedes cómo a raíz de la conquista, inclusive frailes como Fray Bernardino de Sahagún, ¿no?, franciscano, nos va a dar toda una información en el Códice Florentino, ¿verdad?, de qué eran las aves que había aquí, cuáles eran las plantas, etcétera, ¿no? Y nos da una información que ahora para el arqueólogo, para el historiador es riquísima, ¿no?, como la que vemos aquí presente, ¿no? Pero también ya van a empezar, ya desde el siglo XVI mismo, algunas, digamos, expediciones de carácter científico, ¿verdad? Entonces vemos que Francisco Hernández estuvo en la Nueva España en los años que ustedes ven ahí y nos va a escribir los 4 libros de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales, ¿no?, en esta Nueva España. O sea, ya tiene el interés de preservar, de hablar de todo esto, ¿no?, de esa riqueza que estaba presente en toda esa fauna y flora, ¿no? Entonces, como ustedes saben, pues esto, bueno, ahí tienen la portada, esas portadas para mí maravillosas que nos están hablando precisamente de esa flora y fauna recopilada. Pero, fíjense, el siglo XVIII va a ser importantísimo, ¿no?, porque en ese siglo vamos a tener ya
verdaderas personalidades que van a reunir materiales, ¿no?, del pasado. Uno de ellos es este señor muy serio con su peluca que ustedes ven aquí, guadalupano tremendo, ahí ven cómo tiene inclusive la imagen de la Virgen, y es don Lorenzo Boturini. Boturini es, como ustedes saben, pues de origen italiano, llega a México y empieza a reunir un museo indiano, como él llama, ¿no? Y ese museo va a constar de toda una serie de documentos, ¿no? Bueno, ahí lo tienen, el catálogo del Museo Histórico Indiano del caballero Lorenzo Boturini, señor de la Torre y de Ono, ¿no? Este señor empieza pues a reunir esto. Vemos cómo ya hay un catálogo de los bienes que él tiene ahí, sobre todo documentos antiguos, por ejemplo, códices, digamos, algunos lienzos, etcétera, ¿no?, que son sumamente importantes en su momento y que aquí tienen algunos de los códices que integraron ese museo histórico indiano de Boturini, ¿no? Allí tienen el mapa de Coatzinchantles, por ejemplo, la tira de la peregrinación, aquella en que se nos habla de cómo el mexica viene desde Aztlán, ¿verdad?, y pasa por Chapultepec, etcétera, etcétera, ¿no? Y el mapa de Sigüenza, que ven ustedes allá abajo, que también habla de la peregrinación mexica. Estos documentos y muchos más formaban parte de este, digamos, de ese museo histórico indiano de Boturini. Boturini va a tener un final un poco infeliz, en un momento dado se le requisan sus obras, finalmente se le encarcela, en fin, va a aparecer con una serie de estragos y demás, ¿no? Pero hay un documento interesante que es este, de 1752, ¿verdad?, en el que se habla de la formación de un gabinete real de historia natural de las minas, ¿no? O sea, empezar también a reunir material geológico, ¿no? Y también van ustedes a ver cómo se va a crear el de las plantas. O sea, siempre van a ir muy unidos la colección de plantas, ¿verdad?, de flora, la colección de, digamos, ejemplos geológicos y después los arqueológicos también, ¿no? Entonces, aquí tenemos a alguien que realmente es muy, muy importante para la historia de México, ¿no? El jesuita Francisco Javier Clavijero. Ustedes recuerdan que Carlos III, el rey de España, muy inteligente, hace las reformas borbónicas, etcétera, y Carlos III va por cierto, a crear el Museo de Nápoles, y gracias a él se da comienzo a las excavaciones de Pompeya y Herculano en Italia, cerca de Nápoles. O sea que Carlos III va a ser muy, muy importante, va a jugar un papel decisivo, y es el momento en que él, Carlos III, manda a sacar a los jesuitas, a expulsarlos de la Nueva España, ¿no? Eso ocurre hacia 1767, cuando los jesuitas son expulsados, y entre ellos está Clavijero, el padre Márquez, ¿verdad?, y otros que tienen que ir a refugiarse a Italia, a Roma, a Bolonia, en fin, y allí se encuentran, pero Clavijero es fundamental, igual que el padre Márquez, porque en este caso va a ocurrir un fenómeno interesante. En aquellas épocas, España estaba siendo atacada por una serie de pensadores, filósofos, etcétera, enemigos de España y que eran de origen europeo. Ahí estaba Raynal, por ejemplo, francés, estaba también De Pau, y en fin, había varios que estaban atacando a España, diciéndole sobre todo que la gloria de España a raíz de la conquista realmente no había tenido ninguna importancia, puesto que había sido hecha sobre pueblos bárbaros en América y que sin ningún pulimento, etcétera, ¿no? Entonces,
Clavijero y los jesuitas que están allá en Italia se molestan, se indignan, y entonces Clavijero va a escribir su Historia Antigua de México, respondiéndole a estos señores filósofos y diciéndoles: están ustedes equivocados, pero además con palabras muy severas, ¿eh? En un momento dado a De Pau, Clavijero en su libro dice, ¿no? Este señor que como un albañal, imagínense, ¿no? Como un excusado, ha venido a vertir una serie de ideas, total, lo pone pinto y pelado, y escribe su Historia Antigua para que se conozca, según él, pues la verdadera historia de los pueblos mesoamericanos. Para ese momento se tenían noticias de el Tajín y de Xochicalco, y entonces él pone mucha atención en esos dos sitios y hace ver que son monumentos, en fin, toda una historia. Claro que su Historia Antigua está más dedicada sobre todo al mundo azteca, del cual ya se conocían también muchas fuentes escritas y que él también conocía. Pero por lo que nos interesa es por lo que dice aquí. Lean ustedes en esta parte en donde dice: yo espero que vosotros, que sois en esos países los custodios de las ciencias, trataréis de preservar los restos de la antigüedad de nuestra patria, formando en el magnífico edificio de vuestras reuniones un museo no menos útil que curioso, en que se recojan las estatuas antiguas que existan o se vayan descubriendo en las excavaciones, las armas, los trabajos de mosaico y otras preciosidades semejantes, las pinturas mexicanas esparcidas en diversos puntos y sobre todo los manuscritos, tanto de los primeros misioneros y de otros antiguos españoles, cuanto de los mismos indios que existen en las librerías de algunos monasterios, de donde podían sacarse copias antes que las devore la polilla. O sea, este hombre está planteando que se cree un museo para preservar precisamente todas esas antigüedades que él valora, ¿no? Después tenemos también en el siglo XVIII varios proyectos, algunos no se llegaron a concretar, ¿no? Pero que en los que se veía que podía haber gabinetes, galerías, bibliotecas, etcétera, ¿no? Con especímenes botánicos y demás, ¿no? Ahí tienen el proyecto para jardín botánico, que nunca se realizó, el de Miguel Constanzó también, en fin. Y esta era la idea que había de los museos. Como ven ustedes, es un conjunto ahí de cosas espectaculares, ¿no? Ahí ven ustedes un oso colgando, ¿no? Allá arriba, una serie de especímenes acuáticos de aves, no sé cómo se dice, caparachos o carapachos de tortugas, ahí los tienen enormes, de carey, y abajo, pues objetos, ¿no? Y ahí tienen el Museo Burmiani de Historia, etcétera, ¿no? Este era el concepto, y así, digamos en el siglo XVIII, y así se va también a instalar aquí, o sea, en un momento dado, el Museo Nacional, que va a surgir, como van ustedes a ver, poco después y a raíz de la independencia, pues va a tener esos elementos, especímenes botánicos, especímenes de flora, etcétera, geológicos y arqueológicos, desde luego, ¿no? Aquí ya nos vamos acercando, 1790, y se abre, por ejemplo, por este señor Longinos Martínez, un gabinete de historia natural, y lo va a hacer precisamente en la calle de Plateros, que es ni más ni menos que Madero, ¿no? En Madero 89, como antecedentes de estos intereses en preservar y mostrar, ¿no?, estos aspectos. También en el Real Seminario de Minería, que se instaló, ¿verdad?, como estaba el Hospicio de San Nicolás, todavía está allí el soberbio edificio, ¿verdad?, en Guatemala 90, se puede visitar. Se guardaron también las primeras colecciones mineralógicas, ¿verdad?, de América, y siendo la escuela de minería, pues tenían allí todo este acervo que después pasaría al Museo Nacional, ¿no? Este es
el plano de ese lugar, pero como digo, puede visitarse, es un edificio que realmente vale la pena ver, ¿no? Y llegamos así a un momento sumamente importante, ¿no? Ese señor que ustedes ven ahí es ni más ni menos que el segundo conde de Revillagigedo, ¿no? Este señor va a ser importante por lo siguiente. Primero, porque fue uno de los mejores gobernantes de la Nueva España, ¿no? Realmente transformó la ciudad, la dotó de una serie de cosas, de seguridad, sacó los vendedores ambulantes que había dentro del Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional. Ahí se instalaban a vender pasteles y a ver, aquí es las aguas. Pues este señor puso orden y mandó sacar a todos estos. Para quien sea amante de los animales, yo quiero mucho a los perros, pero este señor, eran tan abundantes los perros en la ciudad novohispana que dicen que sí que se echó a 20,000 perros. Bueno, abundaron las carnitas en aquel momento, ¿no? Pero hizo muchísimos trabajos. Entre ellos, atención, mandó emparejar la Plaza Mayor, la plaza de armas de la Ciudad de México, el Zócalo. Mandó emparejarlo. Pero resulta que cuando estaban en esas obras, de repente, el 13 de agosto de 1790, aparece ni más ni menos que la Coatlicue, la monumental escultura de la diosa de la tierra, ¿no? Y entonces había un guardia en el Palacio Virreinal que llevaba un diario, ¿no? Y José Gómez, y este guardia anotaba todo, y él es el primero que nos da la información de que ha aparecido una diosa enorme, no le llamaban todavía Coatlicue, ¿verdad?, en donde él dice que es un monumento, una escultura que no tiene ni pies ni cabezas, así dice, y tiene toda la razón, porque la Coatlicue efectivamente está decapitada. Lo que vemos como cabeza son dos chorros de sangre que brotan del cercenamiento en el cuello y forman una cabeza, digamos, una aparente cabeza. Y por pies, efectivamente, no tienen ni pies ni cabezas porque los pies son unas enormes garras, ¿no? Entonces, poco después de ese 13 de agosto de 1790 va a aparecer otra pieza, que es la Piedra del Sol, llamado también o conocido como calendario azteca, ¿verdad?, a poca distancia de la Coatlicue, nada más que esta aparece el 17 de diciembre de ese mismo año, 1790. Y hay un sabio novohispano que es precisamente otro que tenemos aquí, don Antonio de León y Gama, que se interesa en estudiar estos monolitos, ¿no? Los estudia, los analiza y saca esta publicación a finales ya del siglo XVIII, ¿verdad?, pero que es muy importante porque ahí nos hace todo el estudio de aquellos dos monumentos, y luego en una nueva edición llegan a incluir todavía la piedra de Tizoc, que también aparece a raíz de estos trabajos ordenados por Revillagigedo. Bueno, ahí tienen precisamente los primeros grabados que van acompañando el libro de León y Gama, que se llamaba Descripción histórica y cronológica de las dos piedras hallados, unos títulos del 18 que eran enormes, ¿no? Pero vean ustedes la Coatlicue, como en realidad tiene, no sé si se alcanza a ver en el cuello, unas volutas, y cómo surgen los dos chorros de sangre que van a conformar la aparente cabeza, ¿no? Inclusive debajo, en la base, tiene esto, está grabado una representación de Tlaltecutli, ¿verdad?, el señor, señora de la tierra. Entonces, ven ustedes, pero también tenemos la gran piedra solar, que va a tener también su importancia. ¿Qué ocurre entonces con todos estos hallazgos? Ya había habido otros en la isla de Sacrificios, frente a Veracruz, en que se habían estado excavando, y entonces con todos estos acervos los mandan a la universidad. O sea que la Real y Pontificia Universidad va a ser una especie de museo en que se empiezan a concentrar las obras del pasado, ¿no?
Aquí está cuando Revillagigedo, está ya en 1793, ya había hecho su labor, ¿no? En la Plaza Mayor, que dieron como resultado los hallazgos mencionados, ¿no? Ahí vemos, por cierto, cómo era esta plaza con el caballito, hoy deteriorado el pobre. Bueno, el caballito ahí lo tenemos, cómo estaba en la plaza principal, viendo hacia Palacio Nacional, ¿verdad? Y resulta que al momento de la independencia, los independentistas, los insurgentes, no destruyen el caballito, que era la obra de Tolsá maravillosa, sino que lo respetan por eso mismo, porque era una obra, pese a que representaba la monarquía española. Y entonces lo mandan, ¿a dónde? Pues a la universidad, que era donde se concentraba todo esto. Y entonces, aquí lo tenemos, muy elegante, vestido como César. Este era, en realidad, Carlos III, el papá, había sido un rey muy, muy importante en España y para las colonias, en fin, por una serie de razones. Pero este Carlos IV no quería ser rey en realidad. A él le gustaba estar encerrado haciendo, los relojes por entonces empezaban a tomar mucho auge y él le gustaba mucho apretar los tornillitos y todo eso. Entonces no fue realmente muy brillante, a grado tal que cuando yo explico esto siempre aclaro que Carlos IV es el que está arriba, para que no haya confusión. Pero vean esto. Resulta que la Real y Pontificia Universidad, aquí se nos muestra, por una pintura de Pedro Gualdi, cómo se está convirtiendo en el museo, en el lugar en que se van a concentrar los objetos. La Coatlicue, pueden verla, está en un rincón, ahí se medio alcanza a ver, mientras que el calendario azteca es empotrado en la torre poniente de la catedral. Y ahí va a permanecer casi un siglo, ahí la pueden observar, ¿no? En la flecha esa, ¿no? Y en medio del patio, vean ustedes, está el caballito, ¿no? Entonces ahí quedan presentes todas estas obras y muchas más, no son las únicas que fueron a parar ahí, muchas otras se fueron concentrando en este lugar. Esta es una foto casi desconocida, por cierto, se las traigo aquí como primicia, en donde vemos otra vez en el patio de la universidad a Carlos IV, ¿no? Ahí están todos los datos y demás, en que permaneció allí durante mucho tiempo, ¿no? Pero es de las pocas fotos hacia 1840 que se tomaron, apenas empezaba la fotografía, en 1830 y pico empieza, más o menos, y aquí la vemos ya presente, ¿no? Pero hay un relato interesante antes de que lleguemos a este caballero, que es el siguiente. Entonces ahí estaban la Coatlicue, ahí estaban una serie, pero yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué la Piedra del Sol o calendario fue puesta en la torre poniente de la catedral, mientras que la Coatlicue se le arrumbaba ya en un rincón de los patios universitarios, ¿no? Y entonces resulta que precisamente lo que yo comentaba antes, en esa época estaban atacando mucho a España, diciéndole que había conquistado pueblos bárbaros, sin pulimento, que en fin, una bola de salvajes. Clavijero responde y dice, eso no es cierto, vean aquí. Y León y Gama también dice en su libro, voy a escribir para que vean cómo estos pueblos eran realmente grandes escultores, etcétera, y publica, como vimos, la Piedra del Sol, el calendario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que el calendario es colocado a la vista pública en la Catedral Metropolitana, ¿no? Mientras que la Coatlicue, como hemos dicho, se le manda ya al patio de la universidad. ¿Por qué? Por eso mismo, porque Revillagigedo se da cuenta que mostrar el llamado calendario azteca, que no funciona como tal, ¿no? Pero bueno, tiene allí la cuenta de los días, digamos, los grandes procesos astronómicos de las edades o soles, etcétera, y en un círculo perfecto es muestra de que efectivamente España no había vencido a pueblos bárbaros, sino a pueblos civilizados que eran tan avanzados que tenían inclusive un calendario y un dominio, digamos, de hacer obras preciosas, ¿no? Y entonces la manda a empotrar para que se vea eso.
A la Coatlicue no la entienden, al contrario, les medio horrorizan. ¿Y qué querrá decir? Pues ya el otro dijo que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces la mandan por eso al patio de la universidad. ¿Qué ocurre? Cuando triunfa la independencia, ¿verdad? Uno de los primeros mandatos de Guadalupe Victoria es que desentierren, perdón, es que no les he contado que cuando la mandan a la universidad, ahí junto al Caballito, resulta que los frailes, y hay una carta de uno de ellos en el que dice que empezaron los frailes a inquietarse, porque en las tardes veían cómo, una vez que acababan las clases, dice, en aquel recinto de las musas, llegaban por la tarde la gente del pueblo, a veces con cirios encendidos, a postrarse ante la estatua de la Coatlicue, fíjense nada más. Y entonces, aterrados los frailes, mandan a enterrarla ahí mismo, la entierran. Pero resulta que llega en ese momento Alejandro de Humboldt en 1803 y va a estudiar, él quiere estudiar estos monumentos, ¿no? La Piedra del Sol, no hay problema, va, la ve ahí en el costado de la catedral, en fin, escribe sus notas, luego llega a la universidad y pregunta, ¿no? Oigan, pero me han dicho que aquí está otra gran escultura que ha descrito don Antonio de León y Gama en su libro de las dos piedras. Y los frailes, me imagino, ¿no? Uno, no, pues dile tú, no, mejor tú. No, pues fíjense que la enterramos. Y Humboldt se queda de atrás y les dice, oigan, pero ¿por qué la enterraron? Y el mismo Humboldt dice, y me respondieron que por no oponerla a la juventud mexicana, ¿no? O sea, entonces entierran, pero él, al fin y al cabo, el sabio Humboldt, agarra y va los frailes se niegan a desenterrarla, entonces él va y busca a un obispo que estaba de paso en la Ciudad de México, don Feliciano Marín, que era obispo de Linares, de Monterrey, y le dice, oiga, señor obispo, fíjese que no me dejan ver los frailes allí en la universidad, esa estatua acá ahí escondí, bueno, la han enterrado. ¿Cómo no? A ver, vamos a ver. Entonces llega el obispo, ¿verdad? Y, a ver, señores, ¿dónde está esa estatua? Ay, pues está por aquí. A ver, desentierran la que el sabio quiere verla. La desentierran. Y Humboldt agarra, hace sus notas, me imagino, ¿verdad? Y rápido, y agradecido le dice a don Feliciano, a ver, lo acompaño al convento que está usted alojado y ya después me regreso a seguir con mis notas. Se va. Cuando regresa ya la habían vuelto a tapar. Entonces, bueno, pero ya él había podido tomar sus datos y demás, ¿no? Entonces, ahí va a permanecer, fíjense, 1803, ¿verdad? Hasta que viene el momento de la independencia, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos cómo, ahorita les voy a contar con la independencia cómo vuelven otra vez a sacar a la Coatlicue, pero mientras tanto, en 822 se crea el Conservatorio de Antigüedades, que no llegó a funcionar, ¿no?, plenamente por Agustín de Iturbide, siendo emperador, pero lo que sí va a ser muy importante es que en 1825 el primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, ¿verdad?, a quien vemos ahí, crea el Museo Nacional Mexicano, ¿no? Y este museo se va a formar con lo que había quedado de aquel gabinete de 1790 y además otros elementos que se fueron reuniendo, ¿no? Y vean ustedes lo que él dice, ¿no? Su Excelencia, el Presidente de la República, me ha servido resolver que con las antigüedades que se han traído desde la isla de Sacrificios y otras que existen en esta capital, se forme un museo nacional y que a este fin se destine uno de los salones de la universidad, erogándose por cuenta del gobierno supremo los gastos necesarios para estantes, cerraduras, etc., ¿no? A este fin quiere su excelencia que proceda vuestra señoría a asignar el salón que pueda designarse a este objetivo de utilidad ilustre nacional, avisándolo a este ministerio para que comisione personas con suyo acuerdo se proceda, ¿no? Ahí está la fecha. Hace, ¿qué? 2 días, no, apenas, marzo de 1825. Hace ya, imagínense, ¿no?, bastante cerquita al... Bueno, pues entonces don Guadalupe se encarga de eso, ¿eh? Pero
Había momentos tumultuosos en el país, en fin, como va a depender de la universidad a veces se cerraba, a veces se abría, volvía a cerrarse, volvía a abrirse, y claro, el museo padecía todas aquellas aspectos, ¿no? Aquí tienen este documento chistoso del siglo XVI con la isla de sacrificios, de donde proceden algunos de los objetos, ¿no? Aquí vemos también ya más tarde algunos de ellos encontrados por Becelli, o como se diga, ¿no? Aquí también ven ustedes algunas, ahí está el nombre, es Isidro Gondra, que son dibujadas por un viajero como es Waldeck, para darlas a conocer, ¿no? Entonces todo esto pues ya se va concentrando, pero llegamos al momento interesante en que Maximiliano va a decretar la creación del Museo Nacional. Todas aquellas vicisitudes por las que había ido pasando el museo, pues ya quería evitarlas. Él, persona culta, su esposa igualmente, entonces va a establecer en la calle de Moneda, aquel museo que nosotros conocimos en la calle de Moneda, en el edificio de la Moneda, ¿verdad? Y que ahí estuvo el museo por muchos años, es creado por Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Él es el que va a sacar el decreto imperial en el cual establece y pone bajo su directa protección la instalación de este recinto, ¿no? Entonces, esto es interesante porque vamos a ver cómo ahí, además de historia natural, arqueología e historia, también establece la biblioteca en la calle de Moneda. Y vean este documento, el Diario del Imperio, es reproducido al lado derecho, quizá ustedes puedan leer lo que viene aquí abajo, ¿verdad? Acá, sobre cómo Maximiliano establece esto. Dice así: Maximiliano, emperador de México, oído nuestro ministro de Instrucción Pública y Cultos, decretamos, artículo 1, se establece en el Palacio Nacional, fíjense, en el mismo palacio, ¿no?, un museo público de historia natural, arqueología e historia que estará bajo nuestra inmediata protección. Artículo 2, ese museo se dividirá en 3 departamentos, el de historia natural, el de arqueología e historia, la biblioteca. El museo está bajo la dirección general de una persona nombrada por nos, que llevará el título de director del Museo Nacional. Los departamentos estarán al cuidado inmediato de conservadores nombrados también por nos. De conservadores. Ya ves, Mónica, desde cuándo ya estaban ahí, un gran restauradora. Y ahí vienen cómo se va a reunir, ¿no? En el Departamento de Historia Natural se reunirán las colecciones zoológicas, botánicas y mineralógicas, ya sea que vengan del extranjero, ya que se formen en el país debidamente clasificadas, ¿no? En el Departamento de Arqueología e Historia se reunirán todas las pinturas, pequeños monumentos y demás datos relativos a esas ciencias, a venidos del extranjero, con especialidad relativos a la historia del país. Y en la biblioteca se reunirán los libros que fueron de la universidad, los que pertenecieron a los extinguidos conventos y los que se compren para este objeto por cuenta del tesoro, ¿no? Y claro, pues el gobierno va a sufragar todos los gastos de instalación, conservación y fomento del museo, cuyos presupuestos formados por los conservadores de los departamentos serán presentados al Ministerio de Instrucción Pública, ¿no? Y el director, de acuerdo con los conservadores, procederá desde luego a formar el reglamento general del museo y los especiales de los departamentos, ¿no? Finalmente, nuestro ministro de Instrucción Pública y Cultos es en manos de quien va a quedar esta responsabilidad. Queda encargado de que se ejecute, que se lleve a ejecución este decreto, ¿no?, dado en el Palacio de México el 4 de diciembre de 1865. Entonces, ahí ya queda perfectamente establecido, después de todo aquello que hemos visto como antecedentes y demás, por fin se concreta la posibilidad de que exista este lugar, ¿no? Pero no solo eso, en mi historia de la arqueología
que le pusieron un título curioso, que nadie sabe que es una historia de la arqueología por el título, pero se llama Arqueología del México Antiguo. Menciono cómo el mismo Maximiliano va a decretar un año después, en 66, ¿verdad?, al año siguiente, ¿no?, va a decretar la creación del museo en Mérida, Yucatán, y también hace ver que queda prohibido ahí mismo, ¿no?, cuando pone el decretito así muy breve, dice que queda prohibido también el que se saquen los objetos fuera del país. O sea, está protegiendo totalmente todo ese acervo, ¿no? Entonces, digamos, es uno de los aspectos importantes de cómo finalmente el museo, y como ustedes saben, se establece, como ven, en 1865 y va a durar otra vez casi un siglo, ¿no? En 1964, casi un siglo después, es trasladado a Chapultepec el museo, ¿no? Pero va a permanecer todo ese tiempo allí. Aquí lo tienen, ¿no?, el Museo Nacional, en un grabado antiguo, en donde vemos el soberbio edificio de la Moneda, la catedral al fondo, la calle de Moneda tan conocida por nosotros. Aquí vemos una foto actual en la que tenemos el museo mismo que albergó todos estos. Claro, luego ya se va a dividir, ya todo lo que es botánica, cosas mineralógicas, además se van a pasar a otros lugares, inclusive al Chopo, al famoso Museo del Chopo, que ya es creado en la época porfiriana, y va a permanecer nada más lo arqueológico en lo que es el Museo Nacional. Ahí tienen, de Cleofás Almanza, pintor, el interior del Museo Nacional. Ven ustedes ahí la piedra de Tizoc, por cierto, en medio del patio. También vean cómo arriba, en el piso superior allá, allí en 1959, híjole, ya hace más de medio siglo, llegué a estudiar arqueología. Ahí estaba la escuela de arqueología. Digo, para los que quieran hacer cálculos, les diré que yo entré a los 10 años de edad. Entonces, empecé a estudiar arqueología. Y allí también estudió Elma Estrada Balmori, que está aquí. Elma Estrada, arqueóloga, es una de las personas de la época gloriosa de nuestra arqueología, con grandes personalidades como Alfonso Caso, Román Piñachán, Hugo Muedano, en fin. Y ella excavó en el Templo Mayor, allí donde yo ya llegué después, niño. Ya Elma había excavado una ofrenda que remite al Museo Nacional, ¿no? Entonces, pues, Elma querida, nuestro agradecimiento por lo que representas. Bueno, ya no quiero atormentarlos mucho, ya mero se va a cumplir la hora. Bueno, en este museo también vamos a ver diversos objetos como estos que están aquí, y vean ustedes estas fotografías antiguas allí en el museo que funda Maximiliano. Ahora sí, ahí tienen al Acuatlicue, al pie ven ustedes la cabeza monumental de Coyolxauhqui, que había sido esa cabeza encontrada hacia 1825, ¿verdad? Vemos un disco de juego de pelota acá, ¿no? Y así estaban, ¿no?, varios sitios, varios objetos. En este lugar aquí vemos la famosa piedra de Tizoc en medio del patio, como la pintó Cleofás Almanza, ¿no? Y vean ustedes, en esta Casimiro Castro nos da estas antigüedades mexicanas que existen en el Museo Nacional en 1857, y vean ustedes la gama de materiales, ¿no? Está ahí la piedra de Tizoc, medio levantada por acá, ¿verdad? Vemos la Acuatlicue allá atrás a la izquierda, en fin, diversos objetos de los que habían ya ido saliendo en aquella época, ¿no?, y que formaban parte, pues, de estas colecciones. Pero, pues, es gracias a Maximiliano con quien se va a establecer realmente ya, en definitiva,
lo que era este Museo Nacional, ¿no? En 1865, precisamente el año en que se hace el museo allí en la Casa de Moneda, aquí tenemos el álbum de antigüedades americanas, ¿no? De Goupil vemos una foto con otros de los objetos que formaban parte de la colección misma, ¿no? Allá hay objetos de cerámica, serpientes enroscadas, como esta de aquí, ven, son fotos antiguas, ¿no? Pero todo este acervo pues se va a poder preservar y estar en exhibición de la gente, ¿no? Del público. Aquí Rivera Cambas nos da en su México pintoresco, artístico y monumental, hacia 1880, también otros materiales, como pueden observar ahí, ¿verdad? El monito de obsidiana muy famoso, otras máscaras, en fin, todo esto que se iba concentrando en ese lugar, ¿no? Todo esto de la historia natural, como les digo, ya pasó al Chopo, ya en la época de, un poco antes, en la época de don Porfirio, y allí ya quedan resguardados estos especímenes, ¿verdad? Y el interés que tenían tanto Carlota como Maximiliano en el pasado hace ver cómo ella, por ejemplo, visita diferentes lugares, entre ellos Teotihuacán, ¿no? Y vean ustedes en esta descripción cómo ella llega a comparar con las pirámides de Keops en Egipto, ¿verdad? Lo que está ante sus ojos, ¿no? Estas pirámides monumentales de Teotihuacán. Siempre la acompañaba José Fernando Ramírez, que era a quien también se deben muchos documentos, publicaciones, etcétera, sobre el pasado, un erudito sobre nuestra historia antigua, ¿verdad? Y que iba acompañando, y que finalmente, cuando ya caen los emperadores, él tiene que salir fuera. Él había sido ministro, pues, en la época de Maximiliano, se le considera un traidor en cierta forma y tiene que retirarse, ¿no? Y tenemos ya después, ya pasados estos momentos, ya España ya establece nuevamente relaciones con México, rotas a raíz de la independencia, y una mujer excepcional pues va a ser la marquesa Calderón de la Barca, esposa del primer embajador de España en México, ¿no? Don Ángel Calderón de la Barca, quien nos va ese libro sabrosísimo, yo creo que todos ustedes lo han leído, y si no, pues léanlo, el de la vida en México, que realmente es la visión de una extranjera acerca de lo que ocurre en el país, ¿no? Y ya después van a venir los elementos de las comisiones científicas también, en el 65, que crea el mismo Maximiliano, ¿no? En este caso, para trabajar en Teotihuacán, don Ramón Almaraz, un ingeniero, es el encargado de hacer y aplicar con aparatos de precisión el primer levantamiento de la zona arqueológica de Teotihuacán, en 65, ¿no? Con estas, digamos, comisiones que el mismo Maximiliano ha creado para poder conocer mejor lo que era el potencial del país, ¿no? Entonces, pues, también hay algo interesante, nada más mencionar, mucho antes de la llegada de Maximiliano, tenemos cómo, a raíz de la independencia, viene este señor William Bullock, inglés. Era un inglés que tenía en Londres, en la calle de Piccadilly, tenía un recinto, una casa ahí, que se llamaba el Egyptian Hall, ¿no? La casa egipcia, una cosa así. Y entonces viene en 23, busca a las autoridades, no sabe bien a quién acudir, porque entra Iturbide, luego entra, ¿cómo se llama?, don Guadalupe, luego entra quién sabe qué. Total, que el hombre finalmente pide permiso a quien puede y monta una exposición, la primera exposición que el México independiente, digamos, autoriza y apoya a que este hombre saque moldes. No es que hubieran ido las piezas, ustedes las ven ahí ya en el Piccadilly Hall, en la calle
perdón, en el Egyptian Hall, en la calle de Piccadilly, ¿verdad? Ahí ven el interior, ¿no? Ahí está un molde del calendario azteca. A la derecha ven el del Láhuatlicue, a su pie está la piedra de Tizoc, y este grabado nos muestra precisamente el público muy de la época asistiendo. Claro que también Bullock pues tenía que poner, yo creo que algo así espectacular y dramático, entonces hace esta serpientota que está acá, y si ustedes se fijan, ese viborodonte que se ve ahí, tiene una cabecita dentro que no sabe uno si se lo está tragando o si quiso ser una interpretación de la Cihuacóatl, aquella mujer serpiente, pero el hecho es que, bueno, pone allí esta enorme cosa con la cabecita que si alcanzan a ver ahí la carita, ¿no? Que se está asomando, los ojitos de la persona que la víbora, pues no sé si está comiéndose, arrojando o qué está haciendo, ¿no? Y vean cómo arriba pone códices también tomados de algunos de los códices, también pone réplicas y demás, ¿no? Entonces la forma en que México también empieza a abrirse al mundo por medio de estos elementos, ¿no? Se lleva estas cosas para su exposición, que por cierto, la que está en medio, ¿no? Que es una pieza maravillosa en piedra, todavía la tiene el Museo Británico, o sea que no la regresaron, como era el acuerdo de que regresaran esto, pero pues se la agandallaron y esa todavía está allá. Le dije eso al director del Británico, digo, oye, ¿y por qué tienen ustedes esto aquí si esto fue prestado? A mí no entender, no, pues yo tampoco. Pero, bueno, no sé si por allá anda el joven que… Bueno, ya está ahí. Bien, entonces pues van a dar las 7 para que vean que yo soy cumplidito. Con esto pues quise dar obviamente los antecedentes y la importancia que va a tener en un momento dado el establecimiento del Museo Nacional en la calle de Moneda. Además, en ese momento se concentran ahí los investigadores de la época, ¿no? Allí van a estar toda una serie de eruditos de aquel momento, de historiadores, analizando los códices, publicando, y el Museo Nacional va a publicar hacia 1877 los Anales del Museo, que son pues una colección realmente impresionante en donde escribían los sabios de la época en ese lugar, ¿no? Entonces, pues, yo lo que quise darles era un panorama general de lo que eran estos museos, cómo finalmente se logra ya establecer plenamente ese Museo Nacional y después, como lo mencioné, su traslado a Chapultepec, en donde cumple ya también 50 años de haber sido establecido. Este año se celebra los 50 años del Museo Nacional en Chapultepec, ¿no? Porque como ven tiene una historia bastante larga. En fin, pues ese era mi interés y ya no quiero aburrirlos más. Muchas gracias.